Muy buenos días, queridos hermanos. En este día vamos a reflexionar de la palabra de Dios. Tengo el privilegio de compartir con ustedes el Evangelio de hoy día, miércoles 10 de abril. Vamos a compartir el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, versículo 31 al 42. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libre. Ellos le respondieron: nosotros somos descendencia de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, serán libres. Jesús respondió: en verdad les digo, todo el que comete pecado es un esclavo. El esclavo no se queda en casa para siempre, mientras que el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo les da libertad, serán realmente libres. Ya sé que ustedes son descendencia de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque mi palabra no prende entre ustedes. Yo hablo lo que he visto junto a mi Padre, y ustedes hacen lo que han oído a su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dice: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, que les he dicho la verdad, que he oído de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución. No tenemos más padre que Dios. Jesús le respondió: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a reflexionar un poquito en este evangelio. Vamos a tocar algunos puntos básicos y importantes para nosotros. Y una de las cosas que vamos a tocar primeramente es que para ser discípulo de Jesús hay que permanecer en su palabra. No se puede conocer a una persona si no la tratamos, si no nos acercamos. En este caso, Jesús se está dirigiendo a un grupo de personas como son los judíos, que ya habían creído en Él. Y entonces Jesús les dice: si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y entonces conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Hermanos, para conocer a Jesús, tenemos que estar en comunión con Él, tenemos que vivir en el amor de Él. Para ser discípulo de Jesús, hay que permanecer en su palabra. No podemos decir que somos discípulos, pero estamos haciendo lo contrario. Y Jesús en este evangelio está pidiendo a los judíos que ya han creído en Él, que se mantengan firmes en su palabra. Y es entonces
cuando dice, conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Ahora Jesús nos dice a nosotros, ahora me dice a mí, te dice a ti, que si verdaderamente somos cristianos, si hemos creído en Jesús, tenemos que permanecer en su palabra. ¿Para qué? Para ser verdaderamente sus discípulos. Como condición es permanecer en su palabra, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos para ser un verdadero discípulo de Jesús. Y una de las cosas que nos dice acá la palabra es que si permanecemos en Él, le vamos a conocer. Entonces conocerán la verdad y la verdad nos hará libre. Vamos entonces a ser libres, pero ¿cómo? Conociéndole. ¿Quién es la verdad para ti? ¿Quién es la verdad para mí? Para mí la verdad es Jesús. Jesús es la verdad. Jesús se presenta, ¿verdad?, como esa verdad, porque Él es la verdad. Él lo dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Entonces, nosotros para conocer a una persona, tenemos que acercarnos y nosotros muchas veces, ¿verdad?, cuando conocemos, queremos conocer a alguien, por ejemplo, nuestras parejas, nuestras esposas, ¿verdad?, o las mujeres a sus esposos, ¿verdad?, antes de comprometerse o casarse con esa persona, tuvieron que conocerla, ¿verdad? Tuvieron que tratarla y vinieron, ¿verdad? Y investigaron de qué familia era, de dónde era, ¿verdad? ¿Qué hacía? De la misma manera nosotros, si que queremos conocer a Jesús, tenemos que estar cerca de Él y le vamos a conocer. Entonces vamos a descubrir que en Jesús está la vida. Entonces, mis hermanos, no basta decir que creemos y estamos viviendo a espaldas de Dios, a espaldas de Jesús. En este caso, los judíos ya habían creído en Él, pero a lo mejor, y es así, ¿verdad?, que ellos estaban viviendo a la manera de ellos. No estaban haciendo la voluntad de Jesús, la voluntad del Padre. Estaban haciendo su propia voluntad. No se puede ser discípulo de Jesús haciendo nuestra propia voluntad. No podemos nosotros adaptar este evangelio, esta palabra, a mis caprichos, a mis ideales, de ninguna manera. Somos nosotros los quienes nos vamos a adaptar a la palabra de Dios. ¿Cómo? Cambiando nuestra vida, buscando de Jesús, buscando esa verdad que es Jesús. Hermano, no hay otra verdad, únicamente Jesús. Entonces, como condición, ¿verdad?, número uno, hermano, es que tenemos que permanecer en Jesús. Eso es una de las condiciones. Entonces, mire, ellos le respondieron, nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, le dice, ¿verdad? Como dices tú, serán libres. Más Jesús les dice estas palabras, en verdad les digo, todo el que comete pecado es esclavo. Todo el que comete el pecado, ¿verdad?, es un esclavo. Hermanos, recordemos que cuando nosotros cometemos el pecado, somos esclavos del pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Cuando somos esclavos del pecado, ¿verdad?, nuestro padre es el padre de la mentira, Satanás. Porque los judíos verdaderamente, ¿verdad?, habían creído, pero sus obras decían lo contrario. Entonces, no podemos decir que somos cristianos cuando es otra cosa que estamos mostrando. Paso número 2, hermano. Otra condición que podemos meditar es que no podemos ser cristianos
y estamos haciendo el pecado. Estamos haciendo lo que no le agrada a Jesús. Por eso Jesús dice acá, todo el que comete el pecado es un esclavo, ¿verdad? Y el esclavo, dice Jesús, no se queda en casa para siempre, más el hijo sí se queda en casa. Hermanos, ¿a dónde quieres quedarte tú? ¿En qué casa quieres habitar? ¿Quieres habitar en la casa del Padre? ¿O quieres habitar en otra casa diferente, en otro lugar diferente, que no es la gloria, que no es el reino de Dios? Entonces, Jesús nos ofrece libertad. Jesús nos ofrece que nosotros seamos libres del pecado. Y más dice Jesús, si el Hijo les da libertad, serán realmente libres. Hermanos, Jesús quiere liberarnos a nosotros del pecado. Jesús quiere que seamos libres del pecado. Jesús quiere que nosotros seamos felices y le reconozcamos como el enviado del Padre. Como el enviado que ha venido a dar la vida por nosotros. Veamos a nuestro alrededor, hermanos, cómo estamos viviendo en este mundo hoy día. El mundo, la humanidad, desconocemos de Dios lamentablemente. Y por eso estamos viviendo como estamos viviendo, matándonos unos a otros, porque no conocemos el amor de Dios. Si nosotros tuviéramos el amor de Dios en nuestro corazón, ¿verdad? No haríamos el mal. No le haríamos el mal a otro. No le quitáramos la vida a otro. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Jesús. Entonces, no podemos ser cristianos nosotros, ¿verdad? Y estamos viviendo en el pecado. En este caso, los judíos decían, no, nosotros somos descendencia de Abraham. Estaban recordando a un hombre de los antepasados como a Abraham, ¿verdad? El padre de la fe. Ese hombre que no dudó de la divinidad del Padre, ¿verdad? Cuando le pidió a su hijo en sacrificio. Ellos lo estaban mencionando y Jesús dice estas palabras. Ya sé que ustedes son descendencia de Abraham, pero quieren matarme. Porque mi palabra no prende entre ustedes. Yo hablo lo que he visto junto a mi Padre. Sí, le dice Jesús, yo sé que ustedes son descendencia de Abraham, pero tratan de matarme. ¿Por qué? Porque la palabra en el corazón de ellos no había cabida para la palabra. Entonces, ¿verdad? Era lo contrario de lo que ellos habían procesado, era lo contrario de lo que ellos habían creído. También nosotros, recordemos que si decimos que somos cristianos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Para otro punto, vamos en el punto número 3. Si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, que les he dicho la verdad que he oído de Dios. Jesús nos está pidiendo a nosotros, a mí y a ti, que si decimos que somos cristianos, si nuestro Dios, si nuestro Jesús, si decimos que Él es nuestro Dios, hagamos entonces lo que dice su palabra. Jesús les dice, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham, pero ustedes quieren matarme a mí, aún que les he dicho la verdad que he oído del Padre. Y Jesús les dice, si esto no lo hizo Abraham, Abraham hizo la voluntad del Padre, no como ustedes. Entonces, hermanos, si somos verdaderamente cristianos, hagamos la voluntad de Dios. Ya dejemos aquel cristianismo a medias.
Dejemos aquel cristianismo que solo cuando me conviene. Que voy a misa, pero luego cuando salgo a la calle soy el mismo. Voy a la reunión, a cualquier reunión espiritual, la asamblea, grupo de oración o lo que sea, ¿verdad? Pero nuestro testimonio es otro. Hermanos, comprometámonos con Jesús. Si somos verdaderamente cristianos, hagámoslo lo que Él dice. Y solo, miren lo que dice el versículo 44. Ustedes son de su padre el diablo, le dice, y quieren cumplir los deseos de su padre. Eso les dice Jesús también, ¿verdad? Cuando Él les dice, ¿verdad? Ustedes hacen la voluntad de su padre, pero Él se está refiriendo al padre de la mentira. Bien, queridos hermanos, esperamos que este mensaje llegue a nuestros corazones. Y recuerda que esta palabra es para mí y es para ti. Dios quiere un cambio en nuestra vida y quiere que tú seas feliz. Quiere que todo el mundo sea feliz, que la humanidad sea feliz. Alabado sea Jesucristo y que la paz de Cristo habite en nuestros corazones. Ahí, en la Eucaristía está.